Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema de regulación de temperatura en el automóvil y eso nos lleva a estudiar específicamente a el sensor o el dispositivo que mide la temperatura, que en este caso es el ECT, que por sus acrónimo en inglés es Engine Coolant Temperature, es decir, el sensor de temperatura del refrigerante, ¿no? Vamos a ver, el sensor de temperatura del automóvil es como el que se muestra en esta figura. Este que está aquí es lo que, bueno, este es el módulo que tiene el ECT, ¿vale? Está ubicado, aquí como en esta figura, se puede notar en la tapa del cilindro o bien en el termostato, ¿no? En la tapa del termostato. Ese sensor, bueno, el que vimos, pues es un encapsulado, pero realmente la punta sensora, perdón, tiene un termistor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace ese termistor? Bueno, ese sensor en realidad, pues, toma la temperatura del refrigerante que está circulando a través del motor, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo hace a través de este dispositivo. Este dispositivo que les estoy mostrando aquí en particular es un termistor. Si se fijan, parece o está igual de encapsulado que un capacitor, tiene solamente dos terminales. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué es un termistor? Bueno, un termistor es un sensor de temperatura, ¿vale? Básicamente es un dispositivo, es una resistencia variable, ¿vale? ¿Qué varía? Pues bueno, varía de acuerdo a la temperatura del ambiente, ¿vale? Su símbolo generalmente es así y así, ¿no? Y aquí tiene el grado centígrado. Bueno, entonces el termistor es una resistencia variable que varía de acuerdo a la temperatura. Existen dos tipos de termistores, ¿vale? Existe el primero, bueno, vamos a decir el inciso A, es el NTC, y existe el B, que sería el PTC, ¿vale? Bueno, pues NTC y PTC son los acrónimos de Negative Temperature Coefficient, ¿vale? Y obviamente el PTC significa Positive Temperature Coefficient, ¿no? Bueno, eso ya no lo escribo. Bueno, eso significa NTC y eso significa PTC. Si nosotros graficáramos el comportamiento de estos sensores, porque dijimos que son resistencias que varían su valor de acuerdo a la temperatura, ¿verdad? Entonces vamos a graficar la temperatura, digamos en grados centígrados, contra la resistencia. Recuerda, la resistencia está en ohmios, ¿verdad? Bueno, entonces si graficáramos eso, aquí seleccionamos otro color. Negative Temperature Coefficient, el NTC, como su nombre lo dice, tiene pendiente negativa. Entonces, su pendiente va a ser negativa. Hay que aclarar que este sensor es no lineal, por lo tanto, tiene un comportamiento de este tipo, ¿vale? Es decir, que a temperaturas altas, cuando T es alta, su resistencia es baja, ¿sale? Por ejemplo, si su temperatura es alta, digamos acá temperatura, la resistencia pues va a ser esta, ¿no? Esta va a ser la resistencia, y si te fijas, pues es baja. Por lo tanto, si la temperatura es baja, su resistencia será alta, ¿no? Alta. Bueno, escribí súper feo. Pero bueno, este es un sensor NTC. Tiene esta forma exponencial y, bueno, no lineal, más bien, porque no sabemos cuál es la forma todavía. Y bueno, el PTC, como su nombre lo indica, pues tiene una pendiente, digamos, positiva. Entonces, si aquí graficamos otra vez la temperatura contra la resistencia en ohmios, ¿cómo va a ser la gráfica de este? Bueno, a grosso modo va a ser algo así. Va a ser una curva creciente, ¿vale?
Entonces, en este caso, fíjate, ¿sí? Nosotros ponemos 2 puntos aquí a temperatura baja. La resistencia será baja, ¿verdad? Y si ponemos otro punto por acá a una temperatura alta, su resistencia será alta. Bueno, en sí, por ejemplo, el ST, perdón, puede tener el termistor ya sea NTC o ya sea un PTC, pero en la mayoría de los casos, en un 99% de los casos, va a ser seguro que va a usar un NTC. Es decir, vamos a usar un dispositivo que varía su resistencia de acuerdo a esta gráfica. ¿Vale? Entonces vamos a dar un repaso porque es importante conocer la temperatura del motor, o más bien cómo regulamos la temperatura del motor. Recuerda, entonces, este sensor, creo que no lo escribí, el engine, coolant, temperature, STEM, de ahí viene. Este sensor lo que hace es precisamente se encarga de leer la temperatura del refrigerante, y con ese tiene 3 tareas en sí. Por ejemplo, manda las señales al SM, que sería el módulo de control electrónico, para calcular, bueno, la entrada de combustible, el tiempo de ignición. También manda al sistema de recirculación de aire, al EGR, y también se encarga de activar y desactivar los electroventiladores, se le llaman, ¿no? Bueno, pues yo le llamo ventiladores nomás. Bueno, se encarga de esas 3 cosas, ¿vale? Entonces, nos vamos a concentrar, como el tema es control de temperatura, pues nos vamos a concentrar en la última tarea, que sería cuál es el proceso para activar y desactivar los ventiladores. Cabe mencionar que en las tres tareas tienen en común que se necesita saber la temperatura del motor, ¿vale? O la temperatura del refrigerante. Todas estas 3 tareas necesitan la temperatura del motor. Pero bueno, para explicar el proceso, vamos a ver solamente cómo se hace en el último caso, ¿no? De que vamos a controlar los ventiladores. Muy bien. A modo de repaso, ¿qué es lo que hace? Fíjate, entonces tenemos un dispositivo que se llama sensor, ¿vale? Ese sensor lo que hace, bueno, en su definición más básica, un sensor lo que hace es transformar un tipo de energía a otro tipo de energía. Por ejemplo, en este caso estamos leyendo valores de temperatura. Es un delta T, ¿vale? Es decir, diferencias de temperatura. Ok, entonces el sensor dijimos que era un termistor, ¿verdad? Un termistor NTC, ¿vale? Entonces dijimos que ese va a variar su resistencia de acuerdo a la temperatura que esté leyendo, ¿verdad? Entonces a la salida de este bloquecito, es decir, el sensor lo que está haciendo es convertir temperatura a valor de resistencia. ¿Cómo lo está haciendo? Pues de una curva no lineal que vimos al principio, ¿verdad? Ahora, recuerda, entonces queremos tomar decisiones a partir de la temperatura que está leyendo el sensor. Entonces lo tenemos que mandar, por ejemplo, al SM para que active y desactive los ventiladores, ¿vale? ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, recuerda, la resistencia como tal no puede ser leída por una computadora, porque la computadora solamente puede leer voltajes, ¿vale? Entonces, necesariamente necesitamos convertir la resistencia en variaciones de voltaje. Eso se hace a través de lo que se llama un circuito de acondicionamiento de señal. Este bloque lo que hace es convertir los cambios de resistencias en cambios de voltaje. Ahorita no lo voy a decir, bueno, no vamos a entrar en detalles cómo se hace eso, pero bueno, ya cuando, por ejemplo, la temperatura la hayamos convertido en voltaje, ahora sí la vamos a mandar a la computadora, ¿no?
es decir, al módulo de control que va a activar y desactivar ventiladores, ¿verdad? Entonces este manda una señal también de voltaje a lo que son los actuadores. En este caso son ventiladores, ¿no? Ventiladores. Recuerda, un ventilador se clasifica como un actuador. Un actuador es un dispositivo que, como su nombre lo indica, actúa o hace algo, ¿ah? Entonces el ventilador se va a activar y por lo tanto vamos a tener una variación de temperatura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí va otra vez a variar la temperatura. Bueno, entonces cuando nosotros volvemos a leer la temperatura de acá, lo que estamos haciendo es conectar la salida con la entrada, es decir, tenemos una realimentación. Esto es lo que se llama un control, bueno, es un lazo cerrado, un control de lazo cerrado, ¿sale? En donde se usa la información de acá, por ejemplo, de la temperatura del refrigerante, para tomar decisiones acerca del ventilador. Entonces la computadora puede decidir si encender o apagar el ventilador, ¿vale? Muy bien. Entonces, nada más como resumen, o sea, un pequeño detalle entonces aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo prenderíamos o apagaríamos el ventilador? Pues, por ejemplo, si tú consideras, no sé, digamos, una temperatura alta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender, ¿verdad? Se enciende el ventilador y es cuando prenden los ventiladores, ¿ok? Pero imagínate si la temperatura ha llegado a un nivel aceptable, digamos, ha llegado al nivel, ¿qué vas a hacer con los ventiladores? Estos son los ventiladores. Los vas a apagar, ¿verdad? Los vas a mantener apagados, con el fin de ahorrar energía. O sea, puedes tener tus ventiladores siempre prendidos, pero pues vas a estar desperdiciando energía todo el tiempo. Bueno, entonces con esto es básicamente lo que es el control de temperatura del motor de forma simplificada, ¿vale? Bueno, entonces en el siguiente video vamos a ver cómo es esa etapa de acondicionamiento del sensor. Vamos a ver cómo es un sensor de este tipo, su hoja de datos, cómo la presenta, su curva característica. Vamos a ver cómo se condiciona y finalmente, si alcanzamos, hacemos su caracterización. Bueno, pues sería todo. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego.